pero vamos a tratar de hacer un aterrizaje bastante empírico y existen hoy día normas de derecho internacional que justamente nos ayudan en eso, ¿sí? Que determinan cuál es la orientación habría que darle a la pena más allá de la filosofía jurídica que pueda existir sobre la misma. Ahora, después vamos a ver los efectos de la ley y finalmente vamos a ver una sentencia del Tribunal Constitucional que data de 2008 sobre el principio de legalidad y esa es la que vamos a analizar para tratar de empezar a ver ya y a trabajar con sentencias particularmente. Bien, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? Profe, a mí me queda una duda de la clase pasada. Sí, doña Carolina. Sí, respecto a una cosa sobre ¿cómo se llama? La pena en blanco. Las leyes penales en blanco, no Esa, la las pena, leyes las leyes penales en penales en blanco. blanco. ¿Sí? Las que son al revés, si todo lo que se encuentra en una norma es el núcleo o es la pena que se otorga, sí o sí va a ser inconstitucional. Tiene que estar Siempre. remitida. Ah, ya. Siempre es inconstitucional porque la ley penal al revés parte de la base que la descripción o sea, la descripción normativa o la pena está descrita, o la pena y o pueden ser ambas, ¿ah? Está descrita en una norma de rango inferior, ¿sí? Ah, ya. Eso quiere Ya, ahora decir, sí. por ejemplo, no sé, imagínese usted que el artículo 300, esto es mentira, ¿eh? Estamos acá hipotetizando, el artículo 300 del Código Penal chileno diga el hombre que mate a una mujer será penado con la pena que establece el artículo 15 del reglamento 17. Esa remisión al reglamento 17 es una ley penal al blanco al revés y este reglamento sería inconstitucional como la ley también, la ley del Código Penal, que en definitiva prescribe este delito, que sería un homicidio con ciertas particularidades, también sería inconstitucional. Se trataría de una ley penal al revés porque existe una remisión en cuanto a la pena, que es la consecuencia penal de un delito, en una norma de rango inferior, ¿sí? Igual cosa sucedería, por ejemplo, imagínese usted de que, por ejemplo, el reglamento 1313 señala que los hombres que vistan inadecuadamente el día sábado y domingo y sean advertidos en espacios públicos serán penados con la pena establecida en el artículo 165 del Código Penal. Si usted se da cuenta, ahí la descripción legal está descrita en un, o sea, la descripción legal, perdón, la descripción normativa está descrita en un reglamento y la consecuencia penal está descrita en la ley penal. En ese caso también estamos frente a una ley penal en blanco al revés y sería inconstitucional. Tanto la norma de rango inferior al reglamento como la norma legal que establece la pena respecto de ese delito, o sea, respecto de esa conducta descrita en el reglamento. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Súper. Ya. Pero estaba bien su pregunta. Bien atingente. Sí. ¿Alguna otra duda de consulta? Doña Carolina, le llegó bien el video, ¿cierto? Sí, incluso ya lo compartí con mis compañeros. Y a mí se me olvidó empezar a grabar. Ahora vamos a empezar a grabar. Ahí estamos grabando. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta de alguna otra compañera, compañero? Bien, vamos a compartir. ¿Se ve, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Bien, la sesión pasada, ¿alguien me puede hacer un resumen bastante sintético de qué es lo que vimos, qué trabajamos? Profe, Dele. vimos los tipos o sea, vimos, claro, las leyes penales en blanco, ¿Ya? vimos dos Pero tipos de leyes. espérenme un poquitito. ¿Su nombre es? Isabel, Doña Isabel. Está bien, pero las leyes penales en blanco las vimos, está bien, lo vimos, pero a propósito de qué lo vimos, las leyes penales en blanco.
Sí, vimos que habían unas que eran constitucionales e inconstitucionales. Ya. Y vimos que las... Ay, profe, espéreme, no me acuerdo, déjeme revisar el Está bien, pues, apunte. está bien, está bien. Sí. Pero habían otras dos tipos de leyes que eran constitucionales, claro, las al revés eran inconstitucionales. Ujú. Y La las otra, impropias son constitucionales, ¿cierto? sí, Sí. Bien, exactamente, pero esto, sí, está bien, pero el contexto de las leyes penales en blanco es a propósito del principio de legalidad, ¿cierto? O reserva, que nos sí, señala que la ley es la única, escuche bien, la única fuente de delitos en el derecho chileno. Es decir, solamente la ley puede establecer los delitos y sus penas, ¿sí? sí, Solamente la ley. vimos los tipos, vimos ¿Sí? los segmentos y al final de la clase vimos la interpretación. Perfecto, súper. ¿Y qué vimos a propósito de la interpretación? Sobre la interpretación, profe, ¿Mm? oh, la verdad estoy buscándolo porque no me acuerdo tanto, pero es que me acuerdo como a grandes rasgos de lo que se trataba, ¿no? Así como cuáles En eran detalle. Sí, es que los también le estoy preguntando a grandes rasgos. ya, cuatro Alguien, tipos de ya, interpretación. ya, ¿cuáles son? La gramatical, No, no, no. Primero está la interpretación auténtica, que es la que realiza la ley, ¿cierto? Esa es la primera, la primera torre. Y ahí tenemos ejemplos en el Código Penal, por ejemplo, a propósito de la descripción que realiza la propia ley en el artículo 260 de qué es lo que es funcionarios públicos, para entender que el funcionario público se debe entender como prescribe el Código Penal a propósito justamente de los delitos funcionarios, por ejemplo. ¿Sí? Esa es la primera tipo de interpretación, la interpretación legal o auténtica. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Interpretación Judicial, profe. judicial. Judicial Muy bien. y doctrinaria. Y eso igual después vemos que de los artículos del 19 al 24 del Código Civil se desprenden los elementos. Están los Ya, elementos gramaticales, elementos teleológicos, el histórico, el sistemático, y el más importante, a su parecer, en el derecho penal vendría siendo el teleológico. el teleológico. ¿Y cuál es el elemento teleológico? Si yo lo que considero importante es porque también quiero que usted lo considere importante. ¿Cuál es el elemento teleológico? El que indica la Tenemos que finalidad atender de a la qué en la norma. norma penal. ¿Qué tenemos que mirar? Evidentemente lo que dice, pero a veces la norma penal, ¿Cuál como es el lo, fin de la norma? eso, ¿cuál es el fin? Pero eso tiene un apellido, el fin de protección de la norma penal. Es el apellido, ¿sí? El fin de protección de la norma penal. Y ahí está el loteo, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad que protege la norma penal? Y por eso vimos que también escuetamente en sesiones pasadas que las normas penales y en definitiva los delitos atienden a la protección de intereses sociales, también llamados bienes jurídicos, ¿cierto? Por ejemplo, homicidio a la vida, por ejemplo, el delito de violación, la libertad sexual, por ejemplo, el delito de violación impropia que afecta a menores de edad, que es la indemnidad sexual o el correcto desarrollo de su sexualidad, la injuria y calumnia al honor, ¿cierto? Ese es el fin de protección de la norma, ¿sí? Esa es la razón de ser del establecimiento de esa norma, más que el elemento gramatical, más que el elemento histórico. O sea que igual evidentemente puede empujar y colaborar a poder establecer eso, o saber qué sucedió en la discusión, a qué se atendía. Pero esto en definitiva tiene que ser lo que tiñe al intérprete en su modo o forma de interpretar las normas, ¿sí? Y sobre todo en derecho penal, porque por ejemplo usted entenderá que si lo que protege, y esto que sirva para un ejemplo que salió, y me acabo de acordar, un ejemplo que salió hace sesiones pasadas, si es que no fue la primera sesión que tuvimos, cuando alguien de ustedes me preguntó, ¿recuerdan ese dato o ese ejemplo que di de un sujeto que llegaba y disparaba contra una cama pensando que ahí yacía el cuerpo
de María o de Mario en circunstancias que era solamente una almohada, ¿se acuerdan, no? ¿Se acuerdan de ese Sí, ejemplo? profe. Y no Sí, había profe. sido delito porque le disparó a la almohada y se juzga a través del hecho, no de lo que... De lo que quería o la intención que tenía el sujeto, ¿cierto? Y fíjense que también acá el elemento teológico del delito de homicidio, que atiende al factor vida, que eso es lo que se protege, la vida, eso es lo que la convención, nosotros como ciudadanos, sociedad, hemos establecido que se debe proteger a ultranza la vida de las personas. Fíjese que en ese ejemplo no estuvo nunca en entredicho, porque nunca estuvo en peligro la vida de una persona, nunca, porque lo único que había ahí era una almohada. ¿Vio cómo este elemento nos sirve para poder determinar, en definitiva, y darle una correcta interpretación al tipo penal? ¿Sí? Además de, evidentemente, lo que van a aprender posteriormente sobre la tentativa inidónea, que generalmente va a ser lo que más aceptado para poder, en definitiva, declarar impune ese tipo de conducta. ¿Sí? Pero también a la luz del bien jurídico protegido, también podríamos decir que ese bien jurídico nunca estuvo amenazado, el bien jurídico vida humana nunca estuvo amenazado por esa conducta que sucedió en la realidad de las cosas o en el mundo real. ¿Sí? También nos sirve. Entonces, esto también me llama a hacer otro tipo de reflexiones y que es bien importante que lo vayan entendiendo desde el comienzo. En el derecho penal las soluciones son variadas, a veces no hay una solución y no hay ni negro ni blanco. Las cosas acá tienen matices, siempre, ¿sí? Y eso no solamente en derecho penal, también en el derecho en general, porque puede suceder que, y usted se va a dar cuenta en su vida profesional, cuando el día de mañana trabaje y alguno de ustedes sea litigante, que probablemente podrá ser la gran mayoría, y algunos de ustedes no sean litigantes, pero también se van a dar cuenta, y como sucede en la vida social, los seres humanos tenemos distintas posiciones respecto del acontecimiento de las cosas. Usted pensará que, no sé, por lo que pasó a propósito de la pandemia, que podrán tener responsabilidad los chinos, pero otros podrán decir que, o creer que tienen responsabilidad otra persona, ¿cierto? La crisis social en Chile, unos podrán tener una opinión, otros podremos tener otra opinión. Bueno, justamente en derecho penal también surge lo mismo. Las opiniones que existen respecto a los temas no están del todo zanjadas, ¿cierto? Siempre hay matices y hay opiniones distintas, como caminos de solución también que son distintos, ¿sí? Y eso es bien importante que lo empiece a entender y aprender desde temprano. Bien, hecho esta reflexión, entonces hablamos sobre los elementos, o sea, la interpretación, los elementos para la interpretación, que son los que señala los elementos de la interpretación judicial, los elementos para el intérprete cualquiera como doctrina también, van a utilizar esos elementos que establece el Código Civil en sus artículos 19 al 24 en términos generales. Pero también probablemente una de las cosas más importantes que vimos en la sesión pasada fue el principio de legalidad o reserva, que nos establece 3 mandatos, ¿cierto? ¿Cuáles son esos 3 mandatos que nos señala el principio de legalidad o reserva? Ojalá alguna compañera o compañero que no haya participado anteriormente. La escrituración, que la ley también tenía que ser previa y cierta. Muy bien, sí. Y esto se satisface con el principio latín. ¿Se acuerda usted, doña Sofía? Nullum, nullum crimen, nulla pena sine legem. Ya, y que se traduce al castellano chilensis. No hay crimen, no hay pena sin ley. Eso, no hay crimen, no hay pena sin ley, o no hay delito, no hay pena sin ley. Eso es efectivamente. Y por eso la ley tiene que estar, debe ser previa. ¿Previa a qué? A la comisión del delito. A la comisión del delito, muy bien. A su vez también el delito debe estar escrito en la ley, ¿cierto? Como bien usted señala, porque acá no somos países que dependan, Chile no es un país del common law, donde se sientan los delitos o se crean delitos en virtud de la jurisprudencia que se va generando, ¿cierto? Y tampoco eso genera un precedente. Y finalmente, uno de los principios más importantes es ley cierta o cierta, que yo digo, ¿cierto? Que se relaciona con
o también se puede explicar a través del mandato de certeza. ¿Qué es lo que es el mandato de certeza? Implica que la ley se debe bastar a sí mismo en describir las conductas que se encuentra prohibida, ¿sí? Esa ley debe ser suficiente para describir la conducta prohibida y el ser humano, o sea, las personas más bien, más allá del ser humano, las personas podremos interiorizar ese contenido de las normas y adecuarnos conforme a ellas, ¿cierto? Porque evidentemente usted entenderá que si la ley penal dice el que mata a otro será penado con, evidentemente hay el mandato de prohibición que tenemos que aprender las personas, es que no podemos matar a otras personas, ¿cierto? Y eso lo tenemos que interiorizar y adecuarnos conforme a ese mandato, es decir, de no matar a otras personas. Esa es una conducta que si uno la analiza en abstracto es bastante fácil de comprender, ¿cierto? El mandato que existe de la norma respecto a los ciudadanos. No obstante, existen algunas conductas que son más complejas de comprender, sobre todo relativas a derechos especiales, como son, por ejemplo, la ley de mercado de valores, la ley del Banco Central, por ejemplo, la ley general de banco, que te sancione a ti, por ejemplo, desde el punto de vista tipo penal. ¿Quién ha ido a pedir un crédito alguna vez de acá de los presentes o de las presentes a un banco o a una institución financiera? ¿Quién ha ido? Yo, profe. Súper. O sea, qué malo por usted en realidad. Sí, Pero malo. súper, súper porque me sirve para el ejemplo. Sí. ¿Se acuerda qué le hicieron firmar o no? Una montonera de papeles. Ya. Y no recuerda ninguno de esos papeles que le hicieron firmar. No. No, bueno. Pero me imagino que en algunos de esos papeles le pidieron liquidaciones de renta, ¿no? Sí. De remuneración, ¿cierto? Sí. Ya. Y le pidieron en algunos probablemente no sé si tendrá, pero sus declaraciones de renta, pero sí su liquidación al contrato, mejor dicho, ¿cierto? Sí, contrato, liquidaciones. Ya. Bueno, y usted firmó ahí una declaración, y una declaración jurada. Fíjese usted que dice que todos esos papeles que presentó, como lo que informó al banco, que su remuneración mensual era tanto dinero, como que estaba trabajando en aquella empresa durante tanto tiempo, fíjese usted que esa declaración, en el caso de ser falsa, es constitutiva de delito. Y en esa declaración que usted firmó, abajo, en la parte inferior izquierda probablemente, había una pequeña nota, porque usted sabe que los bancos escriben todo chiquitito, ¿ah? Donde se señala esa pequeña, el delito por el cual usted comete de la Ley General de Bancos, si no me falla la memoria, artículo 10 y 11, ¿sí? Que son declaraciones maliciosamente falsas. Por ejemplo, que usted presente liquidaciones de sueldo o remuneraciones que no son las que son, o sea, las que realmente usted tiene o los monumentos que usted tiene en la realidad. O incluso puede ser de falsedad absoluta porque no ideológica, porque puede ser que esté trabajando en el lugar, pero no gana 200, sino que gana 100. O pueden ser material que usted no tenga el trabajo y también se le sanciona, ¿me entiende? A veces ese tipo de conducta, sobre todo porque el delito en este caso se consuma por el hecho de usted presentar esa declaración falsa, mucha gente no lo sabe y uno podría entender que el mandato de certeza ahí no es muy claro, ¿me entiendo? Hay duda al respecto. ¿Cómo una persona por firmar un papel, en definitiva, podría verse expuesta a la comisión de un delito penal, ¿cierto? Podrá haber responsabilidad civil, pero ¿cómo va a haber responsabilidad penal? Bueno, y así y todo, como ese tipo de ejemplos bastante extremos, hay otros tantos bien extremos, por ejemplo, en materia tributaria, en relación, por ejemplo, respecto a aquellos contribuyentes que tienen que llevar contabilidad completa, de que, por ejemplo, no declaren una boleta, pues también podría ser configurativo de delito, o utilicen una maliciosamente falsa de otro a fin de poder rebajar la carga tributaria. Pero si no sabes tú cuál es el otro y partes de buena fe, ¿cómo se te va a hacer a ti imputable por el hecho del otro? ¿Me entiendes? Entonces va generando complejidades a propósito de este mandato de certeza. Por eso es bien importante este principio, que se enmarca el principio de legalidad, que la ley debe ser cierta, se debe entender, se debe comprender por el destinatario de la norma, a objeto de poderle hacer efectiva la responsabilidad penal en caso de quebrantar ese mandato que establece la propia norma, que generalmente va a ser un mandato de prohibición, o sea, no hacer, ¿sí?
Eso. Profe, Dígame. otro ejemplo también son los permisos de comisaría virtual, que también dicen al final del permiso que si hay falsedad en los datos, se incurren las penas del artículo 210 del Código Penal. Sí, pues toda la verdad, tiene toda la razón. Y fíjese que yo incluso me podría haber expuesto a uno de esos, en el sentido de que ahora cuando cambiaron y volvimos a cuarentena, cambiaron los permisos y yo necesitaba sacar a pasear a mi perro y ahora ya no está el permiso para el perro que era antes especial. Ahora está como en el general, pero no está descrito en los permisos de la comisaría. Y si yo salía con mi perro y a alguien se le ocurría, evidentemente, encauzarme por eso, probablemente yo tendría que establecer que el mandato de certeza, en definitiva, de saber qué conducta me era permitida y qué es lo que era prohibido, era un tanto equívoco o generaba equivocación, ¿sí? Eso. Y eso lo vamos a ver después, porque esto tiene salidas legales, evidentemente. Cuando uno alega ignorancia de este tipo de cuestiones, existe tanto el error de tipo, que existe una mala descripción del tipo penal, que te genera dudas, que te genera equívoco, o también existe lo que se conoce también como error de provisión, que uno no sabe que esa conducta estaba prohibida, o sabiendo que estaba prohibida, entendía que estaba actuando o conduciéndose en una laguna permitida, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Profe, Dígame. pero ahí me cabe una duda porque no se supone que toda ley, así como promulgada o publicada, debe ser conocida, se entiende conocida por todas las personas. Ya, usted me tocó muy bien el punto y yo le tengo que volver a la sesión de la clase anterior y que yo le comentaba que que esto generalmente lo explico yo de manera presencial, yo muy bien vestido, evidentemente, con corbata y chaqueta, y usted me ve, pero voy a tratar de hacerlo, ¿Se ve ahí la cámara, cierto? Sí, profe. Sí. Entonces usted imagínese que estamos en el aula, yo estoy parado, y usted me hace la pregunta, la misma pregunta, y yo le dije, y yo le respondo a usted, ¿y qué yo le dije del derecho civil respecto al derecho penal? ¿Qué le dije yo a usted? Que pensáramos que era una pelota de fútbol y que usted le iba a patear lejos. Efectivamente, pues mire, este es el artículo de la presunción de derecho del Código Civil. Usted tiene que agarrarlo, usted piensa así y le pega, ¿me entiende? Porque acá no corre, no juega. ¿Ya? Acá no corre eso, acá no hay presunción de conocimiento del derecho penal. Eso no existe. Por eso usted puede alegar tanto error de hecho como error de derecho. Error de hecho que se desconoce, por ejemplo, el hecho fáctico que describe la norma respecto al cual está prohibido, y también, valga la redundancia, puede alegar error de prohibición que está más bien referido al error de derecho, ¿cierto? Usted no sabe que existe un mandato de prohibición. Usted pensaba que estaba actuando de manera legal. El caso más paradigmático, y va a ser más fácil para pensar, le voy a dar inmediatamente un ejemplo de uno y otro inmediatamente a usted para que le sea fácil de comprender. De error de hecho y error de derecho en materia penal que están permitidos, acuérdense, permitidos tanto el error de hecho y error de derecho. Aquí no se admite un desconocimiento, o sea, un conocimiento ultranza del derecho penal. Evidentemente nadie va a poder decir, oiga, que yo no sabía que matar era malo. Eso no, porque estamos hablando, esas son conductas, cuando hablamos de derecho penal nuclear, o conductas bases que prácticamente están escritas incluso en religiones y reguladas desde el punto de vista de la moral y la religión en general, ¿sí? Ese tipo de conductas es difícil de uno abstraerse, pero hay otras que son un tanto más fáciles de entender. Por ejemplo, error de hecho. Fíjese usted que la ley de drogas sanciona el porte, transporte, comercialización de drogas, ¿cierto? En general, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si a una persona la detienen llevando droga, cuestión que no sabía que llevaba? Ahí existe un error de hecho. Ella ignora a esa persona que lleva droga y por ende no le puede ser imputable el tipo penal respectivo o el delito, para que se entienda. El delito no le puede ser imputable, ¿sí? Y este fue un caso que sucedió respecto a una señora que previo a un establecimiento penitenciario, a ingresar a ver a un familiar en un establecimiento penitenciario, una persona de ahí le pidió si podía ingresar una torta para
el reo o la persona que se encontraba privada de libertad, Juan Pérez, por darle un nombre cualquiera. Y la persona dice, ningún problema, toma la torta, pero pasa por el registro de la torta y se dan cuenta que la torta solamente tenía la costra de torta y al interior iba marihuana, cocaína, heroína, pastillas y de todo el cóctel para los muchachos al interior, ¿sí? Entonces a esa persona lo que alegó, y le fue bien afortunadamente, fue error de hecho. Y ese error de hecho en materia penal se llama error de tipo, ¿sí? Porque existe, se ignora, Profe, ¿sí? pero ¿cómo uno puede demostrar que no sabía eso? O sea, la señora que, como, no sé, lo encuentro un poco, Sí, pero ahí hay un no problema sé de si prueba. chistoso, pero un poco ridículo de parte de la Sí, señora. pero es un tema de prueba y lo pudieron en este caso en particular, lo pudieron advertir porque las cámaras que estaban al exterior del penal pudieron divisar a esta señora ancianita buena, piense usted, de 80 años de edad, que iba a ver a su hijo, que su hijo no estaba por droga, no estaba preso por droga, sino que estaba preso por otro delito, y pudieron advertir en las cámaras cómo unas terceras personas le entregan una torta a las afueras del penal, ¿me entiendes? Más la declaración de la señora, así se pudo establecer que no sabía el contenido de la torta, que no era una torta de ella. Incluso fue lo que la misma señora había declarado al ingreso del penal. Yo le traigo una torta y por eso las personas revisaron la torta. Yo le traigo esta torta que me pidieron entregársela a Juan Pérez, ¿sí? Pero su inquietud, que está bien evidentemente, es un tema de prueba, no es un tema de existir o no existir esta ignorancia que se alega, ¿sí? Es cómo se prueba, que es uno de los problemas que existen en el derecho penal en general y particularmente en el derecho procesal penal, ¿sí? Cómo probamos las cosas, ¿sí? Pero existe. O piense usted, le voy a hablar de otro error de hecho menos ridículo, para que no lo vea así, sino que más acercado a la realidad. Piense usted que se sanciona, por ejemplo, a ver, la relación sexual, escúcheme bien, la relación sexual de un mayor de edad con un mayor de 14, en términos generales, no es punible, ¿sí? Evidentemente, la relación sexual de un mayor de edad con otra persona mayor de edad no es punible. Y siempre es punible la relación sexual de un mayor de edad respecto de un menor de 14 años, ¿sí? Piensa usted en una persona que tiene mayor de edad una relación sexual con una persona menor de edad, sabiendo que es menor de edad, pero pensaba que por su edad tenía 17 años, o bien pensaba que tenía 18 años porque pudo entrar a una discoteca donde solamente pueden ingresar, y usted sabe, personas de mayores de 18 años en circunstancias que tenía 13 años, 11 meses, pero estaba vestida esa persona y pintaba como un adulto. Y esa persona pensó que era una persona mayor de edad y tuvo una relación sexual con esa chica, ¿sí? Esa relación sexual de por sí, independiente de la voluntad de esa criatura de 13 años y 11 meses, es delito. Aunque la criatura esa haya consentido, es delito, ¿sí? Entonces este ciudadano se va a ver expuesto a ese delito, de por sí, del punto de vista objetivo. Sin embargo, justamente puede alegar, y como suele suceder en muchos casos, error de tipo, justamente error de hecho. Yo pensé que tenía 18 años, yo sabía que era menor de edad, pero pensé que tenía 16 años, nunca pensé que tenía 13 años, 11 meses. ¿Me entiendes? Profe, eso fue lo que pasó hace poco con el hijo de un concejal. Bueno, es que pasa todos los días, generalmente en el mundo rural pasa mucho. Yo cuando partí litigando en mi vida, partí en Colina. ¿Alguien de ustedes vive en Colina, no? ¿No? No, ya. Y ahí se daba mucho, de hecho, mucho. Por ejemplo, chiquillos de 16 años que tenían pololas de 13, 14 años, o sea, 13 años, 12, y claro, están cometiendo delitos.
Pasa mucho generalmente, porque la gente no sabe. No tiene por qué saberlo también. ¿Ah? No tiene por qué saberlo, pero son cuestiones que Profe, pasan. pero eso es sentido común. Uno no puede excusarse que no lo sabe, lo siento, profe, pero para mí como mujer, ¿Ya? eso es, por lo menos para mí, eso es sentido común. No, no me cabe el que no lo sabía, por lo menos. Pero usted puede diferenciar cuando está frente a una persona de 17 y de una persona de 18. Yo creo No, que es pero sentido sí común. una persona de 16 con una persona de 13, porque ya es harta la diferencia. Yo no sé, hoy día está como, o sea, ya, hagamos lo siguiente. Acuérdense que la norma es objetiva, establece una edad, es mayor de 14 o menor de 14. ¿Usted puede diferenciar una persona de 14 años y un día o 14 años un mes de una persona de 13 años y 11 meses? No, y creo que el sentido No, común profe. tampoco nos va a permitir. Son casos extremos, pero lo que le quiero decir es que suceden en la realidad. O sea, habrá otras cosas que son sentido común, estoy de acuerdo. El sinvergüenza que alegó, no sé, que pensaba que tenía 17 en circunstancias que tenía 13 y vemos todas las fotos y después lo vamos a ver eso, no las fotos, pero vemos todas las fotos y claro, y parece una niña menor de edad, o sea, de 13 o 12, incluso menos. Sí, hay sentido común y la justicia chilena, afortunadamente, en muchas de sus, en muchos de los casos aplican el sentido común y más bien es parte de la etapa probatoria del proceso penal, ¿sí? Pero son casos que existen en la realidad, ¿sí? Pero quiero que se quede en definitiva con la existencia que existe en materia penal error de hecho y se puede alegar. Pero claro, en materia civil también existe error de hecho. Pero también lo que existe en materia penal y no existe en materia civil es el error de derecho, es decir, la ignorancia o falta de representación o falsa representación que tiene una persona sobre lo que está permitido o lo que está prohibido, ¿sí? Y eso se llama en materia penal, se llama error de prohibición. Y fíjese usted que también tenemos varias cuestiones de error de prohibición. A propósito justamente de los casos que estábamos hablando, de que no saber si una declaración que uno presenta a un banco es constitutiva de delito por el solo hecho de falsear la información o mentir en la información, porque le vamos a poner falsear, mentir en la información en vez de decir 200.000 pesos que gano 150.000, o sea, gano 300.000, ¿cierto? ¿Alguien de ustedes sabía eso, no? ¿Sabía que firmar ese papel en el banco que señala que son la declaración de remuneración es constitutiva de delito? ¿Alguien de ustedes sabía o no? Sí, profe. Pero una persona, digo, el resto no sabía. Y eso es error de prohibición. Tú no sabes lo que está prohibido de lo que está permitido, ¿sí? Ustedes saben, por ejemplo, que sacar a pasear un Rottweiler, por ejemplo, sin el bozal, ¿es constitutivo también de una falta penal? Sí, Ya, pero no ¿quién lo dice? sabía. ¿Sabías tú, Yulisa? Sí, lo que pasa es que tengo un vecino que tiene un perro que Ah, ya, está calificado como peligroso, entonces lo tiene que sacar claro. con bozal. Pero el resto no sabíamos. Y es así. Entonces, también existen errores de prohibición que son errores de derecho al fin y al cabo y que pueden ser justamente el elemento dentro de la temática, la teoría del delito, que nos puede servir para extraer nuestra responsabilidad penal, que después le vamos a poner un nombre, ahora no los quiero confundir, ¿sí? Eso. Bien, entonces, que se entienda, en materia penal existe Una tanto duda error de hecho respecto como a error de los derecho, ejemplos. ¿sí? Y por ejemplo, sería delito si la persona fuera mayor, tuviese 14 y la otra persona 13, ¿también constituye delito? Claro, constituye delito. Pero Ya. allí lo que hay es un régimen especial que está sometido a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que establece una pseudo exención de responsabilidad. La vamos a ver después, ¿sí? Pero sí, o sea, el que se mete, el chico que tiene 16 años y 3 días, no, perdón, tiene 17 años y se mete con una chica de 13 años y 11 meses, es constitutivo de delito sí o sí. No tiene ninguna escapatoria. Y eso en el campo sucede todos los días, lamentablemente.
Y eso que existe un elemento normativo que es objetivo, porque es la edad. Nadie puede discutirlo. Es complejo. Yo creo que antes a lo mejor era mucho más probable poder establecer la edad desde el punto de vista fisionómico de una persona. O sea, uno lo mira, claro, una menor de edad, sin duda, pero hoy día yo creo que es algo complejo, no es del todo fácil, ¿ah? No es del todo fácil. Bien, Profe, dígame. a mí me queda una duda. Lo que pasa es que usted dijo que involucrarse con un menor de 14 siempre va a ser delito. Pero, ¿qué pasa Siempre. cuando un mayor de 18 se involucra con un mayor de 14? Ahí, No, según yo, también era delito. No, en términos generales no es delito, porque el mayor de 14 tiene libertad sexual, o sea, puede consentir una relación sexual, ¿sí? Esperemos un poquitito. Disculpe que era mi hijo. Mire, a ver, el mayor de 14 o la mayor de 14 puede consentir libremente una relación sexual, ¿sí? Con un mayor de edad, de 18 o más, no existe ningún problema. Ahora bien, lo que sí podría llegar a ser delito, en circunstancias que esa relación sexual es la consecuencia de una forma comisiva en particular. Por ejemplo, y que se conoce como estupro. Si el mayor de edad engaña a este menor o a esta menor, configuraría estupro. Si este mayor de edad, por ejemplo, no solo se aprovecha de una situación preexistente del menor de edad, también sería, por ejemplo, estupro, ¿sí? Situación distinta es la que sucede con los menores de 14, que siempre es delito, independiente que haya consentido, porque para la ley penal no tienen libertad de consentir, ¿sí? ¿Ahora se entiende, doña Sofía? Sí, muchas gracias. Ya. Bien. Entonces terminamos el repaso. ¿No hay más dudas, inquietudes? Partiríamos ahora con qué es la pena. Bien, partimos qué es la pena. Cuando nosotros vimos la definición de delito, o sea, de derecho penal, señalamos que era el conjunto de normas que asociaban a un hecho una pena, ¿cierto? Es decir, la pena es el complemento del hecho, no, es la consecuencia del hecho, y particularmente es la consecuencia jurídica de un hecho jurídico, porque produce efectos jurídicos, ¿sí? Esa es la pena. Es la consecuencia jurídica de un hecho jurídico denominado de delito que produce efectos jurídicos. ¿Y en qué consiste de manera fácil describir la pena o definir la pena? Consiste en causar mal a otro que se indica como responsable de un delito. El delito es el hecho típico. ¿Por qué típico? Porque está descrito en la ley. Pero eso lo vamos a ver después. ¿Profe? Dígame. Tomando el ejemplo que dio de la abuelita que quería pasar la torta, suponiendo que no hubieran, en ese entonces no se hubiera habido alguna prueba que dijera que la abuelita no sabía, no sería delito porque al fin y al cabo la pararon. O sea, antes de ingresar la droga, no, los guardias ahí vieron que era lo que traían, entonces ahí no habría delito. No, pero igual hay, porque acuérdense que en la ley de drogas se sanciona al portar droga nomás. Ah, ya. No es necesario que la haya entrado a la cárcel. Por el solo hecho de portarla, ya es delito. ¿sí? Ah, ya, ok. Y dependiendo de las cantidades, va a ser tráfico o microtráfico. Pero eso es, bueno, es harina de otro costal, ¿ya? No, pero siempre es delito. Siempre es delito. Sí. Ahora, el tema, y a propósito de la compañera que me decía que no podía creerlo de la torta, porque ¿quién iba a entender que una abuelita que llevase una torta no vaya a saber lo que lleva en su interior? Bueno, como este caso ocurre en muchos a diarios de gente que te pasan otras cosas. Por ejemplo, una vez iba a viajar y me pasaron un paquete para llevarlo, y dije, yo no voy a llevar el paquete porque me dio miedo, por ejemplo. ¿Y cuántas veces hemos visto justamente eso del paquete, de gente que lleva el paquete de buena fe? Evidentemente habrá gente mala,
o que sabe, no mala, gente que sabe lo que lleva el paquete, y otra gente que en realidad era bastante, ¿cuál es la palabra? Porque no le quiero decir lesa. Gente ingenua. Inocente. Sí, pues, y o sea, en este mundo estamos llenos de ingenuos, y me incluyo, me incluyo. Hay muchos ingenuos, sí, pues, que pueden caer. O si no, no caeríamos ni siquiera en el cuento del tío, que no hacen el cuento del tío, sí, pues, hay muchos ingenuos. Profe, yo veo harto su programa de Alerta Aeropuerto. Es muy y bueno, de hecho, yo también lo veo. siempre salen casos así como sí, pues. que uno dice, ya, pero ¿cómo lo lleva? Sí. No sé, el regalo a la prima de la tía y al final lleva, no sé, entre medio droga. Clorhidrato de cocaína, claro. Sí, pero mire, de todo eso, efectivamente, habrán 20 que yo no le creo, y uno que sí le creo. Por lo menos esa es mi impresión, porque a veces eso, porque todos se excusan en lo mismo, yo no sabía, pero algunos reconocen al final que lo hacen por dinero, pero yo vi una vez una historia ahí mismo en Alerta, y hay harto alerta Milán, Alerta Miami, Alerta Perú, Alerta, de todo, ¿cierto? Yo creo que vi el alerta Miami, y yo finalmente terminé creyéndole a la persona, ¿entiendes? Que estaba llevando algo que le habían pedido, que era urgente, y que era una persona que conocía el sobrino. ¿Está? Yo ahí le creí. Tú no crees todos los casos, pero creerá uno de 20, y lo que empieza a tallar ahí es la prueba. ¿Cómo probamos eso? Efectivamente, ¿cómo probamos eso? Pero si piensa tú, ¿será difícil de probar? Claro que es difícil de probar, pero no imposible. ¿Existirá prueba indiciaria o prueba indirecta respecto a una persona que es delincuente, que por ejemplo lo han condenado antiguamente por el mismo delito, o que no sé, pues imagínate, le hicieron pruebas científicas en las manos, por ejemplo, y en las manos encontraron rastros de droga, ¿sí? O la persona que lleva ovoide al interior de su cuerpo, en las distintas cavidades, ano, vagina, o también en el estómago, claro, ese no puede decir, no, yo no sabía, ¿cachai? Pero el que lo lleva en una maleta, en un bolso, bueno, yo creo que sí, podría hacerlo, ¿sí? Entonces hay distintos elementos probatorios que pueden servir para establecer, en definitiva, su responsabilidad, o bien exonerarlo de su responsabilidad, o exonerarla. Bien. Porque además, fíjate tú que aunque no se crea, esto cuesta creerlo, pero la mayor prevalencia en la comisión de delitos de la ley de droga, no, me falta partir de otro lado, porque aquí estamos en curso de puras mujeres. A ver, la mayoría de los condenados siempre por delito en el sistema penal obedece al género masculino, y las minorías son mujeres, pero dentro de las mujeres, que es una minoría abismante, creo que es 95% hombres, 5% mujeres, el 5% mujeres, la mayoría de las mujeres, la mayoría, cuando uno analiza solamente las mujeres, el 90% comete delito de la ley de droga. O sea, la mayoría está presa por delito de la ley de droga. Es como un dato criminológico interesante a analizar. Ahí evidentemente hay que depurar el dato. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque serán traficantes? No, porque necesitan el dinero, mantener a su familia, etcétera, etcétera. Y uno empieza a hacer un tejido mayor de lo que sucede ahí. Bueno, pero también hay harina a otro costal. Bien, cuando hablamos de una pena, entonces señalábamos que es causar el mal a otro que se indica como responsable de un delito. ¿Y por qué causar un mal? ¿Por qué la pena es causar un mal? Porque la pena en sí mismo, y atendía a sus distintas naturalezas que vamos a ver enseguida, la pena configura o se constituye como una afectación de bienes jurídicos del penado, ¿sí? Mire la paradoja. Por un lado, nosotros sancionamos a una persona que atenta, ya sea amenazando o lesionando bienes jurídicos que la sociedad hemos elegido y decidido proteger, y a su vez también lo sancionamos con una consecuencia jurídica que se llama pena, y que a su vez también es una afectación de bienes jurídicos, ¿cierto? ¿Qué bienes jurídicos afectará la pena? A ver. La libertad. La libertad, efectivamente. Sí, afecta la libertad, ya sea privando de libertad a una persona o restringiendo su libertad. ¿Qué más? ¿Qué otros bienes jurídicos afecta la pena? ¿El patrimonio puede ser? También el patrimonio, porque cuando te sancionan con una pena pecuniaria o una multa,
evidentemente te empobrece, por muy rico que seas, pero te empobreces patrimonialmente, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más? La salud individual podría ser. ¿En qué sentido? A ver. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia no podría ser la salud individual en el caso de que hubiera otro interno un portador del virus. Ah, ya, pero tú te estás imaginando la persona que está en la cárcel y que está con otro preso, ¿cierto? O sea, la persona Sí, que o está en la los cárcel. gérmenes que de repente, ¿qué ha pasado? Han estado contagiados y ha habido un contagio. Sí, es muy buena la reflexión que tú haces, Sigrid, ¿cierto? Es muy buena la reflexión que tú haces, pero dejémosla para un rato, porque esas son consecuencias indirectas de la pena, ¿ya? Porque si uno empieza a pensar, la pena es privativa de libertad, la que hemos visto, restrictiva de libertad, o también es una pena pecuniaria o que afecta a tu patrimonio. Pero después vamos a ver eso como consecuencias indirectas de la pena privativa de libertad, ¿sí? Que afecta a otros bienes jurídicos. Pero está muy bien tu reflexión, espérate un ratito. Bien, ¿qué otros bienes jurídicos afectará la pena principalmente? Ya vimos la libertad desde un punto de vista que la priva o la restringe. La priva ya sea la prisión o el presidio o la reclusión, así se llama en nuestro país. Y la restringe, por ejemplo, el confinamiento que te obliga a permanecer en un lugar determinado. La relegación que hace lo mismo pero respecto de una región. ¿Qué más? La pena de multa. ¿Qué otro tipo de pena existirán en definitiva que afectan a otros bienes jurídicos? Profe, ¿puede ser quizá el derecho a sufragio? También. Entonces tenemos penas que afectan derechos políticos, ¿cierto? Porque todos los condenados por delito que merezca pena aflictiva, delito que merezca pena aflictiva, y la pena aflictiva es el presidio menor en su grado máximo, de 3 años y 1 día hacia arriba, configura de por sí una privación del derecho político de sufragio. Muy bien. Profe, una consulta, ¿por qué en ese caso, por así decirlo, se prohíbe, se quita el derecho al sufragio? No así el derecho a optar por cargos públicos. No, también. O sea, claro, como dijo un compañero en el chat, a optar por cargos públicos, ya, pero ¿en qué afecta que un preso vote? Eso quiero saber. Buena pregunta. Oye, a todo esto, ¿dónde está el chat? ¿Alguien preguntó ahí? ¿No? ¿No podrá optar un cargo público? Ah, sí, Sebastián López está El preguntando. chat está bajito, profe. Sí, ahora lo pillé, gracias. Dependiendo del delito, no podrá optar un cargo, efectivamente, también. Entonces, priva de derecho, el derecho de qué acceder en igualdad de condiciones a los cargos públicos. Entonces, ¿Profe? las penas, al tiro voy a su pregunta, las penas también, aparte de privarte de libertad, de privarte de tu patrimonio, empobrecerte, de una afectación más bien al bien jurídico propiedad, también existe una afectación a otros bienes jurídicos, como son, por ejemplo, derechos políticos, ¿cierto? Ahora, su pregunta es muy buena la que hace usted, porque en cuenta, le voy a dar la justificación que se ha dado en doctrina, siguiendo particularmente el elemento histórico de la sanción, para que usted entienda cuál es el contenido para justificarla. Sin embargo, creo que al día de hoy no lo justifica. Inmediatamente le contesto, ¿sí? La razón de ser de que una persona que ha sido condenada a pena aflictiva no pueda votar obedece particularmente a entender que una persona que se encuentra moralmente impedida, ¿sí? Si esta persona no tuvo la capacidad de, vuelvo al tema del concepto de la norma, de interiorizar las normas penales y adecuarse conforme a ellas, no puede tener de cierta manera ha infringido el pacto social, y al infringir el pacto social mal puede participar justamente del pacto social en igualdad de derechos que el resto, ¿sí? ¿Se entiende ahora o no? Sí se entiende, pero igual, claro, pues ahí luego también llegó a la misma duda de que por qué un niño de 14 años que sí tiene poder de consentimiento sexual no puede votar, no tiene un... Sí, esas son tonteras Pero que sí, profe, se entendió ya, qué bueno. eh, Ojo que yo no lo comparto al día de hoy, porque yo considero que la posibilidad
de que una persona esté condenada a una pena privativa de libertad, ya está respondiendo por el delito de esa manera, con la Claro. privación de libertad, que como bien decía la compañera antes, también le implica una afectación a otros derechos que enseguida me voy a referir. ¿Sí? Sí, profe, sí, se entiende. Probablemente si se esas entiende personas bien. votaran, las personas votaran, las que están en la cárcel votaran, sin duda hoy día estarían sus condiciones carcelarias mejor de lo que están, ¿ah? Porque serían un elemento importante para algunos políticos, ¿ah? Que prefieren vendernos humo a nosotros y no a la gente que está en la prisión, ¿sí? Bien, efectivamente también existe una afectación a otros derechos, ya dijimos derechos políticos, también existe afectación a derechos civiles, por ejemplo, a propósito de delitos sexuales, ciertas personas que han privado de la patria potestad del hijo, ¿sí? De los hijos, por ejemplo, o de ejercer tutela o curatela, ¿sí? También, por ejemplo, existen ciertas restricciones a ciertos derechos, como por ejemplo los condenados por manejo en estado de ebriedad, pierden o se les suspende la licencia de conducir por determinado tiempo, o bien se le impide por vida a otro a poder acceder a ella, ¿sí? Entonces, es variado la afectación de derechos. Primero entendemos que la pena afecta a la privación de libertad o la restringe, enseguida existe una restricción o una afectación al patrimonio o propiedad de las personas, a través de las penas pecuniarias, incluso también a través de decomiso, que es una pena accesoria a la pena principal, o mejor dicho, más que accesoria, es coligada a la pena principal, que es que los efectos del delito o las herramientas utilizadas para el delito son decomisadas, es decir, son ocupadas, aprovechadas, apropiadas por la autoridad y despojadas del infractor. Y también existen evidentemente una infracción a otros derechos tanto políticos como civiles, ¿sí? Ahora bien, también le decía a la compañera anteriormente que además de la pena privativa de libertad, consecuencialmente producto de la privación de libertad de una persona en un establecimiento penitenciario chileno, subsecuentemente también haya una afectación a otros derechos. Lamentablemente nuestras cárceles no son sinónimo de bondad ni de paraíso para el que quiera pensarlo, sino que son sinónimo más bien o representación del peor lugar que puede estar un ser humano en el mundo, ¿sí? Porque es un lugar donde no solamente existe afectación a la libertad, sino que existe una afectación a la libertad de culto, que tú no puedes ejercer tu religión que practica, también existe una afectación a tu libertad sexual, tú no puedes mantener una relación sexual porque primero estás privado probablemente de visitas para tener una relación sexual que en el ámbito penitenciario se llama venusterio, el derecho a tener venusterio con la pareja, que tampoco que está impedido. Incluso hay cárceles en Chile que lamentablemente tienen limitado el venusterio solamente para parejas que tengan vínculo conyugal, o sea, no parejas de pololo, imagínense, o noviazgo, o qué sé yo, bueno, lo que sea, póngale usted el nombre que quiera. También existe la afectación al derecho de propiedad, las personas que cumplen una pena no pueden tener muchas cosas, además porque los otros o las otras personas condenadas que están con él o con ella probablemente le hurten sus cosas, pero también por normas penitenciarias que no pueden tener más de 15.000 o 20.000 pesos conforme al reglamento penitenciario, ¿sí? Y una serie de otros derechos, como decía la compañera también, el derecho a la salud, porque probablemente puede estar con una persona infectada de COVID, pero más allá de infectada de COVID, puede ser que por las mismas condiciones carcelarias deplorables y más que humilde, pueda en definitiva pueda ser acreedor de algún tipo de contagio de otro bicho. De hecho, le voy a contar más aún. Yo en mi vida creo que he estado internado, no, 2 veces, y una vez grave fue justamente porque ingresé a una cárcel. Ingresé particularmente a Colina 1, un día de invierno que existía un frío enorme y estaban la gente que fui a ver yo, que era el pabellón, que no recuerdo el número, para calentarse ellos hacen una especie de anafre que lo hacen con un ladrillo, ¿sí? Un ladrillo común y corriente, el ladrillo chileno, ese naranjo, y le colocan, les pasan unos cables al ladrillo de cobre y después lo enchufan
al enchufe, valga la redundancia, y con eso producen calor también por refracción del mismo ladrillo que se calienta y empieza a producir una onda donde pasea. Bueno, pero había tanta humedad, porque era un lugar que había humedad porque le había entrado agua, había tanto ladrillo prendido, que finalmente salí de ahí, salí mal, tuve como 1 hora y media, salí mal, ya me sentía raro, y ya no sé, pues a la semana caigo con neumonía al hospital. Imagínese usted. O sea, si yo, bueno, igual yo soy bien debilucho, si yo caigo en esas condiciones, imagínese otra persona, viviendo en esas condiciones. Imagínese. Neumonía, estuve internado como 10 días en el hospital. Imagínese. Sí, ¿qué iba a decir? Profe, en el caso de las mujeres, ¿qué pasa si, por ejemplo, una acaba de ser mamá o de plano está embarazada? ¿No la dejan estar con su hijo? O... Sí, si la dejan estar con su hijo. Hoy día existe un tratado, existen tratados internacionales que obligan al Estado chileno. Desconozco cuál es el tratado porque tiene el nombre de un país. Tengo la duda si es el protocolo Beijing o de otro lado. No quiero darle en definitiva el nombre porque va a estar seguramente mal, ¿sí? Pero existe un protocolo que obliga al país y también obliga a la entidad penitenciaria, al establecimiento penitenciario a respetar el periodo de lactancia del hijo, ¿sí? Que creo que son hasta 36 meses, puede estar hasta 3 años con la madre. Ah, ya, o sea, dentro de la cárcel Sí, estando, sí, ya, sí. ya. Y hace poco tiempo atrás, poco tiempo, más de 1 año y medio, había una discusión que se estaba planteando con la posibilidad de que las madres que cumplían penas pudiesen tener hijos, incluso los hijos mayores de esa edad, mayores de 36 meses, ¿sí? Lo pueden estar con ellos, con ellas, ¿sí? Ya, sí, gracias, profe. Listo. Bien. Vamos ahora a la... ¿Cómo estamos en la hora? Son las 4:30. Paremos a las 5, ¿les parece o no? ¿O paramos ahora? Puede ser ahora. Bueno, paremos ahora. Sí, yo voy a buscar agua, sí, está bien. Paremos ahora entonces, son las 4:30, nos reintegramos, o sea, 4:31, nos reintegramos a las 4:45, ¿vale? Vamos a 15 minutitos, ¿ya? Ya, profe. Sí, profe. Listo, gracias a ustedes.